Bienvenidos a Efesios Discipulado. Este martes estaremos continuando con nuestros estudios acerca del perdón y la conciencia limpia. Después de haber recorrido por varias semanas varios temas acerca del perdón, como ¿qué es el perdón? ¿Qué no es el perdón? ¿Por qué debemos perdonar? ¿Qué significa el perdón a los demás? ¿Es lo mismo el perdón que la reconciliación? ¿Qué es el perdón divino? El secreto del éxito de José. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Características de un corazón perdonador. El alto costo de la falta del perdón versus la gran recompensa del perdón. La voluntad de Dios acerca del perdón. Todos estos temas los estuvimos viendo en las últimas semanas y Dios ha venido limpiando nuestro corazón, preparándonos para poder obtener una conciencia limpia. Y ahora pues comenzaremos el tema de la conciencia limpia. Así es que si estamos listos, abramos nuestras páginas de trabajo y comenzamos con la conciencia limpia. ¿Qué es la conciencia limpia y cómo funciona? Bueno, nuestra conciencia es una incitación interior a hacer lo que creemos, pero lo que creemos correcto, lo que creemos, cuando hablamos lo que creemos, estamos hablando de lo que deberíamos hacer, lo que creemos correcto y evitar lo que creemos equivocado. Esa es la parte que usted tenía que llenar. Entonces, nuestra conciencia es aquella que nos empuja, que nos anima, que nos dicta o que nos habla a hacer lo correcto y evitar lo que creemos que es equivocado. Amén. Ese es el trabajo de la conciencia. Es muy diferente al trabajo del alma. La conciencia se dedica solamente a eso. Otra parte de llenar. La conciencia es una voz interior que me da testimonio, acusándome si creo que estoy equivocado o defendiéndome si creo que tengo razón. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ese es el trabajo de la conciencia. Llenamos otro espacio. Si hago caso de esta incitación o de esta motivación, ¿tendré una conciencia buena o limpia? Y limpia sería, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esta incitación nos lleva a tener un amor nacido de un corazón limpio. Nos manda a ser limpios porque el seguir las instrucciones de la conciencia nos manda a ser gente de fe, no gente fingida. Hay gente que está viviendo el evangelio fingiéndolo porque no son originales, porque no tienen una conciencia limpia, pero pretenden tenerla y hacen algunas gestiones buenas para que palabras buenas, algunas tristezas que ponen cuando hay una necesidad, pero no tienen una conciencia verdaderamente limpia. Entonces necesitamos tener una conciencia limpia a través de una fe no fingida. Amén. Seguimos. La siguiente casilla de llenar dice, si no hago caso de ellas, tendré una conciencia culpable. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Entonces, si hago caso, voy a tener una conciencia, si no hago caso, voy a tener una conciencia culpable. La conciencia nos va a estar acusando y nosotros vamos a sentir esa acusación porque no le está agradando a Dios. Y esa es la voz que tenemos que escuchar mientras esté viva. Sigamos adelante. En otras palabras, mi conciencia es como un timbre de alarma que Dios usa para despertar el hecho de que pasa algo malo. Todo el mundo tiene una conciencia, pero cuando hay que registrar lo que es correcto y lo que es erróneo, diferentes conciencias pueden llegar a diferentes opiniones. Le doy un ejemplo.
Para usted tal vez sea de bendición comprar un teléfono, un reloj o un artículo robado. Para mí no lo es. Para algunas personas eso es una bendición porque en vez de pagar un teléfono $500, pagó $100 y usted se ahorró 400. Pero en su conciencia eso está bien porque afectó el bolsillo suyo y usted cree que se está ahorrando. Pero en la conciencia de Dios eso no es correcto, eso no lo deberíamos de hacer, porque hay una persona que perdió su celular que le costó $500, que alguien se lo robó y yo soy un culpable de eso porque yo se lo estoy comprando a esta persona. Entonces aquí es donde aclaramos este último punto. Es una alarma que va a sonar en nuestros corazones, pero hay diferentes conciencias que pueden hay conciencias que pueden tener diferentes opiniones y esta es una de las que le mencionaba. Hay personas que cuando obtienen algo material, su conciencia se mueve al beneficio de lo material que ella está viendo, pero hay otros que ven que va a perder mucho en lo material, pero que va a ganar mucho en lo espiritual porque está haciendo la voluntad de Dios. Entonces ese timbre, esa alarma, esa advertencia llegó a su corazón, pero depende cómo usted la procese, depende cómo haya sido su proceso espiritual desde que se convirtió. Así va a hacer usted el uso correcto de este timbre. Entonces vamos a seguir. La conciencia limpia. En el punto 2.1, ¿qué es la conciencia y cómo funciona esto? Bueno, vamos a explicar. A veces el timbre de la conciencia que habíamos hablado anterior no suena cuando debería y a veces hay una falsa alarma. Nuestra conciencia no es razonable, solo nos indica hacer lo que sabe que es correcto. ¿Qué quiere decir? Nuestra conciencia, como le decía anterior, no piensa que usted se va a ahorrar $400 por comprar un teléfono robado. Ella solo piensa, es incorrecto alimentar la mala acción de este hombre que está robando los teléfonos. Es incorrecto comprar este producto porque alguien se está quedando sin ese producto que se lo robaron, se lo quitaron a la fuerza. Ella solo sabe hacer eso. Amén. Algunas veces, porque digo que algunas veces va a sonar falsas alarmas, es que le estará enviando mensajes a usted para que sepa analizar si es correcto o no lo que está pensando hacer, si es justo o no. Y esto no debemos de vivir una vida preocupada. ¿Qué dirá la conciencia? ¿Qué pensará la conciencia? No, conforme nosotros tenemos una relación con nuestro Padre Celestial, lo vamos a ir comprendiendo más y esta conciencia se va a volver algo natural dentro de nosotros. Pero nosotros debemos en el principio o ahorita saber escuchar la conciencia, no escuchar nuestro beneficio, sino la conciencia. Entonces, el siguiente, en nuestro estado caído, si alguien está en pecado, ¿verdad? Ese estado caído, el hombre tiene una conciencia que simplemente refleja el hombre tiene una conciencia que no siempre refleja la perfecta voluntad de Dios. Cuando usted está en pecado, usted nunca va a reflejar la conciencia de Dios. Siempre va a reflejar la conciencia de la carne, la conciencia del Dios de este mundo. Amén. Le sigo leyendo aquí. La gente es criada en su niñez de diferentes maneras y mientras crecemos, la conciencia es entrenada. Conforme usted haya sido crecido, fíjese bien, por eso es que cuando venimos al Evangelio, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Pablo está diciendo, hoy tenemos nosotros que ser diferentes a lo que éramos antes, pero imagínense que nos habían crecido egoístamente, egocéntricamente, nos habían enseñado a robar, nos habían enseñado a obtener las cosas fáciles y nosotros venimos a Cristo, todo eso tiene que cambiar, pero también cuando hacemos negocios tiene que cambiar. Nuestra conciencia es una de las cosas principales que cambia el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo. Si usted ha recibido a Cristo y su conciencia sigue actuando conforme a los beneficios de la carne, entonces tenemos un problema aquí
en esa área de haber recibido a Cristo. Entonces, fíjese bien, esta programación de la conciencia puede o no estar alineada con lo que Dios realmente quiere. Como nos criaron así, nos criaron viendo el beneficio material, entonces esa línea no está alineada a lo que Dios realmente quiere. Eso es algo que tenemos que quitar, que tenemos que empezar a ignorar y empezar a hacerle oído a lo que Dios quiere que hagamos. Lo que se da en nuestra mente concerniente a lo que es correcto o erróneo determinará el funcionamiento de nuestra conciencia. Quiere decir que cuando en su mente existe aquel debate, esto no es correcto, pero esto me conviene, pero no es correcto para Dios, pero esto que es correcto para Dios no me conviene materialmente, pero lo que creo que es correcto para mí no me conviene espiritualmente. En ese punto es donde la conciencia debe de ganar y usted debe decir, aunque no me conviene materialmente, me conviene espiritualmente y voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y ahí usted toma el estado de no caído, sino el estado de una persona que ha sido restaurada en la relación con Dios. Vamos a seguir. 2.2. ¿Es importante una conciencia limpia? Por supuesto que sí. Nuestra salvación es para librarnos de la condenación, no para condenarnos. Y la conciencia sucia nos condena. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conciencia limpia hace que nuestro cuerpo sea vivificado y va a ser levantado, así como fue levantado el cuerpo de Jesucristo. Pero si nuestra conciencia es sucia, nosotros vamos a quedarnos aquí, no va a poder levantarnos ese espíritu porque nosotros estamos llenos de pecado y deseos carnales. Entonces, ¿por qué es importante una conciencia limpia? Bueno, es importante porque si no tengo una conciencia limpia, habrán áreas que se me van a afectar grandemente y van a tener consecuencias muy, pero muy costosas. Por ejemplo, en el 2.2.1 afectará su relación con Dios. Nadie quiere que por una mala decisión de mi conducta, por una mala decisión que no escuché a la conciencia, se dañe mi relación con Dios. Eso sería algo muy, pero muy peligroso. Y mire, la culpabilidad obstruye nuestra comunión con Dios. El sentirnos sucios en la presencia de un Dios santo, digamos que somos incapaces de mirar a Dios a los ojos. Cuando se le dieron instrucciones a la primera pareja en el huerto del Edén y ellos rompen esas instrucciones, ellos desobedecen a esas instrucciones, ellos se sintieron así, que su relación había sido dañada, pero ellos la expresaron de esta forma y dijeron, estamos desnudos, por eso no queremos hablar contigo. Retrocedamos un par de días atrás en ese punto del Edén. Ellos antes de la desobediencia habían tenido una linda relación con el Señor y con el Dios creador y habían estado disfrutando de todas las maravillas, los beneficios que Dios le había dado, pero el momento que no escucharon la conciencia que ellos tenían y desobedecieron, su relación, su comunión se destruyó con ellas. Y eso es lo primero que afecta una conciencia sucia, pero una conciencia limpia mantiene esta relación al tope. Es una relación que siempre está contando uno con ese Padre Celestial. Sigamos llenando ahí. Esto también impedirá recibir plenamente el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque al no escuchar usted la conciencia, usted prácticamente actúa en la carne, toma decisiones de la carne, toma decisiones que a usted le favorecen y usted se está apartando de la voluntad de Dios y está apartando del lugar donde va a recibir el pleno amor de Dios, porque donde está el pecado, Dios no está ahí. Entonces, ¿verdad? Usted tiene que estar donde está el Señor y por eso usted está a punto de no recibir ese amor del Señor en su vida cuando una conciencia
no está limpia, ¿verdad? Esas son las áreas que afectan. Seguimos. Si estamos turbados por nuestra conciencia, entonces nos sentiremos indignos y probablemente estaremos en una área de pecado a la cual necesitaremos hacerle frente. El hijo pródigo, un ejemplo. Él estaba turbado porque cuando fue delante de su padre pidió los bienes de él, pidió su herencia, se fue siguiendo su conciencia, siguiendo sus pensamientos, siguiendo lo que él creía que era correcto. Él sabía que pedirle la herencia a su padre, eso era incorrecto, eso no era lo correcto ante la ley de los judíos, ¿ok? Pero él vino, se fue. Cuando está turbado por su conciencia, entonces se sintió indigno y dijo, yo ya no soy digno de que me sea llamado hijo, iré y le diré a mi padre que me perdone, que he pecado contra Dios, contra él y que quiero ser un esclavo. Así se sintió este hombre porque había seguido los instintos de él y no la conciencia de lo que le estaba diciendo, y se turban nuestros pensamientos, se turban nuestras acciones, se turban nuestros sentimientos, y así nos sentimos como el hijo pródigo. Entonces, eso es lo que afecta una conciencia sucia, una conciencia que no está limpia. Afecta la comunión con Dios, afecta lo que recibimos, el amor de Dios, y afecta en los sentimientos porque nos turba. Sigamos adelante. ¿Qué otra cosa afecta? Bueno, mira, afecta su fe. Dice aquí, una fe fuerte y una conciencia culpable no van juntas. Si usted ha visto a unas caminando a la fe y a la conciencia culpable juntas, usted diga, eso son mentiras, esa es una falsedad, porque no pueden caminar juntas. Mire, Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, la conciencia sucia lo que hace es destruir nuestra fe, y todo lo que no hacemos con fe es pecado. Todo lo que nos indican las cosas sin fe es pecado. Pero todo lo que hacemos a través de la fe, nosotros podemos disfrutar. Yo quería hacer una mención, un ejemplo, quizás no sea el mejor, pero se lo quería traer. La vestimenta. Hermanos, no voy a hablar de qué ponerse, de qué quitarse. Solo quiero mencionarles esto. Cuando su conciencia le dice a usted, ese vestido, ese peinado, esos pantalones, o a los varones, esa manga larga, no, esa corbata, no sé, cuando su conciencia le dice, así no te vistas porque Dios no te quiere ver así, o los muchachos que anden con los pantalones ahí abajo de la colita, le decimos nosotros, y que caminando medio chuecos ahí, y la conciencia les dice, así no se viste un hijo tuyo. Entonces, él viene por fe y cambia, pero si él no tiene fe concentrada en eso, entonces él se va a sentir siempre incompleto, siempre va a estar dudando, ¿es esto de Dios? ¿No es esto de Dios? Debemos de hacer las cosas con fe, porque la fe es la que nos va a quitar esa duda y nos va a traer convicción. Todo lo que hagamos, sigamos a nuestra conciencia, porque la conciencia quiere hacer lo que Dios quiere hacer. Otra área que nos afecta es la vida de oración. Y dice, si su conciencia le está señalando cualquier área de pecado, entonces Dios estará intentando conseguir que lo ponga bien para que su conciencia esté otra vez limpia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando está usted orando, si usted es una persona sensible, una persona que Dios puede tratar con usted, cuando usted está orando, Dios le va a comunicar el área en que usted necesita cambios. Pero si usted no los hace, mi amado hermano, en ese momento es porque su conciencia se endurece. Si el Señor le dice, yo sé que estás en un momento emocional bueno, en un momento espiritual bueno en tu oración, quiero que perdones a tu esposo, quiero que perdones a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano, quiero que perdones a tu suegro, lo que sea, y usted está en ese momento de oración y dice, sí, lo voy a hacer, voy a seguir a mi conciencia. Entonces va a tener un buen fruto. Pero cuando una conciencia no está limpia, esa persona lo que hace es rechazar en ese momento, y Dios viene y dice, ya no puedo hablar contigo. ¿Por qué? Porque no está siguiendo lo que la conciencia fue ordenada a decirle a usted de parte de Dios.
Eso afecta en la conciencia no limpia. Una conciencia no limpia nos afecta nuestra vida de oración. Muchos podrán decir que oran tanto. Yo no entiendo muchas veces cómo puede pasar una persona orando tantas horas al día, pero no puede perdonar, pero no puede amar, pero no puede entender, no puede buscar la paz con otros. No entiendo la verdad qué efecto hace una oración. Hay personas que solo oran 5 minutos, como aquellos 2 hombres que estaban allá orando y uno decía: Señor, sé propicio contra mí, soy pecador, perdóname. Y Dios lo perdonó, una oración sencilla. Pero llegó el otro alarmando: yo oro, ayuno, yo hago esto, lo otro, y se fue. Pero su conciencia estaba sucia porque solo quería decir lo que él hace. Entonces, esto es lo que quiero hablar hoy día, que trata de la conciencia, que nuestra conciencia debe de estar, mis amados hermanos, escuchando la voz de Dios. Nosotros a la conciencia y la conciencia a la voz de Dios. 2.2.4. Su deseo para la palabra de Dios es otra área que afecta. Una conciencia culpable le roba de cualquier apetito, en especial para las cosas de Dios, incluida su palabra. ¿Quién con una conciencia sucia desea estudiar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios? Muchos hermanos fueron confrontados en este periodo del perdón. Muchos dijeron que no quieren este discipulado. Muchos decían que prefieren otras cosas, pero es porque han sido confrontados con la conciencia de que necesitan cambiar, necesitan perdonar. Otros están diciendo ahorita que este método no es lo que querían. Ellos quieren esperar a que abran la iglesia, pero es ahorita que el Señor quiere tratar con nuestra conciencia. De repente, ahorita es cuando el Señor te está pidiendo: libera tu conciencia, porque está siendo afectado en el deseo de la palabra de Dios. Y el último, creo, es el 2.2.5, es su testimonio. Satanás estará intentando convencerlo de que es un hipócrita, y usted no tendrá respuesta si tiene una conciencia culpable. Todas las personas que tienen una conciencia culpable, mis amados hermanos, déjenme decirles, Satanás los está atacando, y es a través de la acusación, porque él es el acusador por excelencia, y él estará diciéndole a usted: hipócrita, no has cambiado. Y usted necesitará escuchar a la voz de Dios para poder salir de esta situación. Mis amados hermanos, la conciencia es importante. La conciencia necesita estar siempre limpia, porque si no traerá los pensamientos del Dios de esta tierra hacia tu vida, hacia su vida, hacia la iglesia. Usted puede caminar en la iglesia con una vestimenta de cristiano, pero con una conciencia de un hombre del mundo, con una conciencia sucia, y esa conciencia estará dando los frutos, estará siempre mostrando la falta de perdón, la falta de amor, estará siempre haciendo lo que la carne quiere. Y cuando nos mezclamos, su testimonio es notorio que no es un testimonio de los hijos de Dios. Así es que el tema lo vamos a parar hasta aquí. Vamos a llegar hasta este punto. Continuaremos la próxima semana. Pero yo espero que en estos 2 puntos que hemos tocado podamos trabajar duro en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a tener una conciencia limpia y pura delante de Dios, para que podamos escuchar y hacer la obra que hemos sido llamados a hacer. Que el Señor los bendiga, y gracias por ser parte de Efesios Discipulado.